Y ahora quiero darle la palabra al licenciado José Reveles. Él es periodista y escritor, se ha especializado en casos de derechos humanos y por consecuencia ha debido extender su enfoque profesional hacia temas como la delincuencia organizada, los miles de mexicanos desaparecidos, el crecimiento del tráfico de drogas, la militarización, la corrupción en las cárceles, la seguridad pública y los multimillonarios presupuestos que nada han contribuido a mejorar la paz y la justicia para la ciudadanía. Ejerce el periodismo desde hace más de 4 décadas y tuvo la fortuna de tratar profesionalmente con el maestro José Luis Piñeiro. Le damos la palabra al licenciado José Reveles, recibiéndolo con un aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos. Cuando la doctora Gabriela Barajas me hizo favor de invitarme a estar en esta mesa, me sentí muy honrado, bueno, y también con un montón de sentimientos encontrados por el recordatorio de José Luis. Y bueno, y finalmente aquí estamos, con mucho gusto, dije inmediatamente que sí, porque teníamos que participar justamente en este homenaje recordatorio de nuestro querido José Luis Piñeiro. Saludos, doctora Gabriela, doctora María, Alejandro, muy amables por la invitación. Yo comienzo diciendo cómo extrañamos la capacidad analítica del entrañable José Luis Piñeiro, su profundidad sin aspavientos para analizar el papel de las Fuerzas Armadas y los riesgos de contaminarse al ser empleadas como último valladar contra el tráfico de drogas, eso es lo que se dice oficialmente, y contra la violencia de la delincuencia organizada por gobiernos de distinto signo partidario. Se extraña precisamente hoy, cuando la sociedad mexicana está crispada, está harta, movilizada a su indignación, sublevada a las conciencias en protestas callejeras que ponen énfasis en la exigencia de respuestas verificables, no las que se emiten desde la simulación de todos los días. Hay una ira social que no cesa, con un vigor no registrado en las últimas décadas frente a 2 episodios mayúsculos de represión. El que ya mencionaba Jesús Aranda, de Tlatlaya, este escándalo que explota tras la ejecución extrajudicial de la mayor parte de un grupo de 22 jóvenes capturados por la tropa, reportados como supuestos secuestradores, los cuales ya se habían rendido ante elementos de un batallón de infantería de la 22 Zona Militar, allá en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. Y luego esa operación masacre, diría yo, para recordar el título del argentino Rodolfo Walsh, en una denuncia de hace más de medio siglo en Buenos Aires, cuando mataron a ciudadanos indefensos. Esta operación masacre que dejó 6 asesinados a balazos, 1,5 de heridos y 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos Ayotzinapa, desaparecidos en la negra noche de Iguala y Cocula entre el 26 y el 27 de septiembre pasados. Los mexicanos todos, junto con los familiares de los 43 normalistas secuestrados y víctimas de desaparición forzada, habríamos leído y escuchado con provecho, hubiésemos abrevado mesura y referencias contextualizadas desde esa voz de la conciencia investigadora, de la reflexión sosegada y profesional, jamás exenta de pasión, pero tampoco alimentada sus hipótesis por la subjetividad, sino a partir de los datos duros de las ciencias sociales, de José Luis Piñeiro, para colocar en perspectiva histórica y en coyuntura política y social esos 2 hechos que provocan protestas desbordadas y la expresión de un ya basta por las calles de México y del mundo. Tanto lastima la irrefutable acción criminal de militares en Tlatlaya como la probable, aunque todavía no probada, complicidad u omisión de las Fuerzas Armadas en la captura, entrega a grupos delincuenciales y posterior desaparición de los 43 jóvenes estudiantes a los que el gobierno insiste en dar por muertos, apoyado en testimonios de criminales confesos. Tenemos a un procurador de la República, pienso que estaría de acuerdo conmigo
el entrañable y extrañable José Luis, hablando como un testigo de oídas, en vez de ofrecer investigaciones de inteligencia, trabajo que debiera ser propio y obligatorio de la PGR, según lo ordena la ley. Todo el país espera conclusiones creíbles y no la versión sesgada de los hechos, eso que Jesús Murillo Caram llamó ya la verdad histórica. Creo que José Luis Piñeiro vislumbró hace años la noche oscura que amenazaba con cubrir al país. Lo advirtió de mil maneras en sus ensayos y en sus artículos periodísticos en El Universal. Cito a este propósito lo que escribía Piñeiro el 6 de diciembre de 2008, porque estoy convencido de que los investigadores, cuando lo son de verdad, a ciencia y a conciencia, de pronto se nos aparecen como profetas sociales. Cito comillas de José Luis Piñeiro. El último reducto del Estado en la guerra al crimen son las Fuerzas Armadas como monopolio. ¿Legítimo?, se preguntaba él mismo. Como monopolio de violencia. Si se desgastan más, ¿existe fuerza de recambio? El límite de la nación empobrecida no sabemos cómo se exprese, con mayor apatía o con explosiones violentas. Por cierto, su excelente texto galardonado en 2004, que ya mencionaba Leonardo Curcio, con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de análisis, solo en apariencia no encajaba en las preocupaciones conocidas de este académico de excelencia, que eran, entre otras, la militarización de la lucha antinarco, propiciada desde épocas de Ernesto Zedillo, la seguridad nacional y la seguridad pública, el avance del narcotráfico, la complicidad de las autoridades con el crecimiento exponencial del fenómeno, los delincuentes de cuello blanco, la deserción de militares durante los regímenes de acción nacional. Por cierto, en una ocasión hace una reflexión sui generis José Luis Piñeiro, diciendo, date cuenta que si hay 150,000 deserciones, con un 10% de esos desertores tendríamos un ejército muy poderoso. Él hacía esa reflexión y me parece que incluso la llegó a escribir. La necesaria legalización de las drogas blandas era otra de sus preocupaciones, más bien era un partidario de esta necesidad, la atención a los adictos como solución alternativa para México, país vecino de la potencia mundial y primerísimo mercado demandante de drogas de todo tipo, según nos recordaba. El maestro Piñeiro insistía en que había necesidad de prevención frente a un problema de salud y no de represión policial y militar para un fenómeno que rebasaba la sola violencia y que por añadidura se había convertido ya en un tema de seguridad nacional, como la entendía él. Otra vez recordando lo que decía Leonardo, era un problema integral, es decir, económico, financiero, de desempleo, de falta de educación, de ausencia de Estado para brindar servicios elementales a la población, de cierre de puertas a millones de jóvenes con aspiraciones legítimas a un futuro menos ominoso, expulsor de habitantes de sus propias comunidades en un agudo fenómeno de desplazamiento interno, además de productor de migrantes indocumentados. Señalaba, al igual que lo hacía Luis Astorga, su amigo y colega, y con ambos tuve la fortuna de coincidir en foros diversos, un problema central en la lucha antinarco. Se gastan enormes presupuestos en capturar capos, en darse publicidad con esas capturas de los capos, pero sin desmantelar sus poderosas estructuras financieras. Pero además, equivocada o perversamente, se privilegia el esquema punitivo sobre la seguridad humana. Recordaba hace un momento que Piñeiro recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2004 por un artículo sobre los migrantes. Para su fortuna y la nuestra, ese premio ya estaba entonces ciudadanizado. Es decir, que no lo discernía un jurado nombrado desde Los Pinos, como era costumbre, sino que ya entonces era mínimamente consensado con organizaciones periodísticas, con entes sociales y con los propios medios. De otro modo, quizás jamás lo había recibido. Héroes a la Fuerza se tituló esa colaboración periodística a raíz de que el entonces presidente Fox nombraba constantemente como héroes a esos mexicanos en busca de un futuro mejor. Olvidémonos aquí del dislate del propio Fox cuando dijo que sus connacionales cumplían trabajos que ni los negros hacían. Piñeiro escribió sobre este tema tan candente entonces y tan vigente hoy.
cito comillas, los millones de indocumentados que se fueron y los que se van a ir, la mayoría, los pobres de los más pobres, involuntariamente fortalecen a la debilitada seguridad nacional. El subrayado es mío. A pesar de que se fueron de nuestro país por no tener seguridad laboral, social, educativa, pública, etcétera, son mucho más heroicos de lo que el gobierno de Fox quiere reconocer y merecen todos nuestros respetos. El investigador en papel de articulista pedía la amnistía para millones de indocumentados y el respeto a los derechos laborales humanos a partir del reconocimiento recíproco de que los migrantes mexicanos también contribuyen a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto implicaría que la relación fuera no de socios comerciales o amigos políticos, como gustan calificarnos, sino de aliados geopolíticos, lo cual resulta imposible con gobiernos como los que hay en ambos países. Uno, que no muestra dignidad y congruencia para ganarse respeto y reciprocidad, y otro, que no deja la arrogancia y la prepotencia históricas. En 2004, Piñeiro auguraba que las remesas de los mexicanos en Estados Unidos comenzaban a rebasar los ingresos petroleros. No es gratuito que líneas arriba hablara yo de los augures científicos. La profecía de Piñeiro se cumplió fatalmente. Los 14,000 millones de dólares que las remesas de los migrantes representaban en 2014, remontaron otros 10,000 millones. Si él hacía la lúdica comparación de la película Un día sin mexicanos con un hipotético Un día sin remesas, que entonces representaría 38.3 millones de dólares diarios, hoy es de 66.6 millones cotidianos. Y por supuesto, esos envíos ya rebasaron con mucho los ingresos por turismo y las muy menguadas ganancias petroleras que hoy están a menos de la mitad del cálculo políticamente optimista del gobierno sobre el que los políticos y sus asesores financieros suelen construir presupuestos de ficción, prendidos con alfileres. Termino como empecé. Los cientistas sociales son solo en apariencia ensimismados augures, son alquimistas de futuro que elaboran sus menjurjes con los ingredientes más rigurosos de la experiencia. Terminan también siendo fabricantes de sueños que paradójicamente tienen un único asidero, la realidad. Gracias por invitarme a ser partícipe de este recordatorio colectivo, esta convocatoria cómplice de una hermandad de afanes en la búsqueda de la verdad, esta recuperación del eterno valor del tiempo, apenas una instantánea de eternidad, decía Platón. Este tiempo que nos trasciende y nos reinventa en la memoria y en las obras de seres excepcionales que lo habitan de manera perenne, como nuestro amigo académico, investigador, analista periodístico, hombre cabal, hombre de bien. Celebremos, hoy que estamos en la Casa Abierta al Tiempo de su alma mater, la Universidad Autónoma Metropolitana, el impulso vital que todo el tiempo inspiró y que perdura en el tiempo, insisto, a ese que fue el profeta social José Luis Piñeiro. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado José Reveles.